Bien. Bueno, pues primero, pues muy buenas tardes a todos los que estáis aquí. Eh, comenzamos el martes pasado con las clases de sutras y de filosofía de yoga. Y bueno, os hablaba de Patanjali, no os hablé mucho sobre su vida, pero sí os hablé de que en realidad pues estábamos hablando de un estudio sobre la mente, sobre un lenguaje en la mente, que ese lenguaje iba a estar pues reflejado en lo que era nuestro comportamiento en el cuerpo, lo que era la conciencia corporal. Y para comenzar hoy, para no irnos tan atrás, también os hablaba de que los Yoga Sutras pues podríamos reflejarlo como la obra más antigua que existe de psicología, de estudio de la mente. Pero al estar escrita en verso y en sutra y en sánscrito, pues para la mente occidental es bastante denso y bastante complicado en muchas ocasiones entender de estos mensajes semillas que nos quieren explicar los sutras. Entonces, para comenzar, recordar que Patanjali estaba hablando de lo que eran los 5 sentidos, los cinco yanendriyas, lo que eran los ojos, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Entonces, a través de los 5 sentidos, a través de la mente en todos sus estados, consciente, subconsciente e inconsciente, simplemente para ir recordando, más sus órganos de acción, que eran también 5, y estos órganos de acción, lo que eran las manos, los pies, la boca, el ano y los genitales. Pues todo esto, con la mente y sus 3 estados, pues entraba en movimiento, en un movimiento consciente, y comenzaba a existir y a crearse un lenguaje corporal de conciencia corporal. También recordaros en lo que son los estudios de comunicación, pues lo que el máximo porcentaje en la comunicación es el lenguaje corporal. El segundo es el tono, la vibración de voz. Y el último, la importancia de lo que son las palabras que se están diciendo, es simplemente un 3%. Bueno, no os voy a hablar de Patanjali, os voy a hablar un poco sobre Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque vamos a llegar a la conclusión de una afirmación que hizo Aristóteles en lo que fueron en el año 350 a.C. Y comentaros que Aristóteles nos comentaba la necesidad del saber, y la necesidad del saber, la necesidad del conocimiento es otro tipo de realidad, otro tipo de estado del cerebro humano. Aristóteles afirmaba, hace ya mucho más de 20 siglos, que todos los hombres, todo el ser humano, tendemos al saber, tendemos por naturaleza al conocimiento, al querer saber. Tanto Aristóteles, Sócrates, Platón, como saben, han sido filósofos o grandes pensadores de la antigua Grecia, y que estos pensadores son los que sobre todo han marcado y han influido en el pensamiento occidental de lo que es la humanidad tal y como la conocemos hoy en día, ¿sí? Lo que es la sociedad moderna en la que vivimos hoy por hoy. Son los pensadores y filósofos que más han influenciado. Son ellos los que realmente han asentado las bases filosóficas y han ido desarrollando lo que son los sistemas de conocimiento que tenemos hoy por hoy para evolucionar y hacer distintos descubrimientos en distintas ramas de lo que es el saber de la mente y el conocimiento humano. Y a este saber personal y universal, que es el mismo del que hablamos en yoga, Aristóteles enseñaba que para llegar a este conocimiento había que llegar a través de la lógica. Y esta lógica Aristóteles la basaba en el razonamiento, y esto nos iba a dar acceso a unas realidades distintas de la naturaleza, tanto mineral, vegetal, animal y humana. No sé si conocéis algo sobre la vida de Aristóteles, pero aparte de ser un pensador y un filósofo, aparte era hijo de un médico griego,
y, y además se ocupó de un montón de tipos de conocimiento y del saber. Podemos realmente decir que Aristóteles fue uno de los primeros biólogos o estudiosos realmente de lo que eran procesos de la naturaleza y de los seres vivos. También este hombre también se encargó de organizar lo que era el saber de las ciencias, delimitando lo que son los conocimientos de cada una de ellas. También hizo separar ramas de la ciencia, que esto nos hizo como sociedad y civilización occidental avanzar mucho más rápido en el conocimiento de las cosas. Así que Aristóteles, Platón y Sócrates son tres pensadores, son tres filósofos que han asentado lo que son las bases de la sociedad que tenemos hoy en día aquí en Occidente. Entonces, también sabemos que mucha abarca poco aprieta, ¿no? O sea, es decir, que el cerebro humano tiene sus limitaciones, tiene sus límites. Y también sabemos que es imposible comprender todo lo que tiene que saber, todo el saber que encierra la naturaleza, ¿no? Que encierra el universo. Por eso, lo que hicieron estos pensadores fue que fueron dividiendo este conocimiento en diferentes ramas. Fueron separando las ciencias para que nosotros pudiéramos pues, profundizar más en cada una de las ciencias al clasificarlas en ramas distintas de conocimientos, y entonces profundizando en esta ciencia podríamos poquito a poco, pues evidentemente ir teniendo y obteniendo una información pues mucho más concisa. También deciros un detalle importante sobre Aristóteles. Ahora luego entenderéis por qué hablo de Aristóteles y de Patanjali, ¿no? También fue responsable de crear el lenguaje profesional de las ciencias que se utilizan hoy en la actualidad. O sea, todas las ciencias, el lenguaje que se utiliza es el que creó Aristóteles. Él es uno de los responsables. Pero también os puedo decir que él también es el culpable de que la mayoría de la gente no comprenda los términos médicos, ¿sí? Porque fue él el que creó todo esto. Los términos médicos y también otras ciencias que tienen que ver con la razón, con el razonamiento y la comprensión humana, ¿no? O sea, esto es a lo mejor un detalle que se le puede perdonar, ¿no? Por toda la cultura y todo el desarrollo cerebral que realmente Aristóteles nos ha proporcionado a través de la historia. También recordar que Aristóteles decía que es precisamente la razón la que caracteriza más el ser humano. La razón es lo que caracteriza al ser humano. La razón debe llevarle al auténtico camino del saber. Estas son palabras de Aristóteles. O sea, la razón del ser humano debe llevarle al auténtico camino del saber, puesto que el saber también le llevó a afirmar a Aristóteles que todos los pensamientos e ideas que tenemos se han encontrado en nuestra mente, y se han encontrado en nuestra mente a través de los sentidos. Y aquí es donde los sentidos, unificamos esos sentidos con la parte de los Yoga Sutras. Bien, nos quedamos el martes entrando un poco en el estudio de la conciencia. Os fui dando también un pequeño glosario de lo que son palabras en sánscrito, pues para que cuando estés estudiando los Yoga Sutras o leyendo cualquier libro sobre los Yoga Sutras, pues entiendas un poco cuando aparezca la palabra Chitta o aparezca Buddhi, Brahman, Atman, Samskara, Vasana, que fueron algunas de las palabras que estuvimos viendo. Entonces, bueno, para ir simplemente recordando lo que estuvimos hablando el martes, pues las palabras eran, pues recordar Chitta, y Chitta venía de, si tenéis ahí el cuaderno y los apuntes, pues recordar simplemente repasando, pues que Chitta venía del verbo chit, que significa percibir, advertir, saber, conocer, desear, recordar. Y aquí es donde viene, donde unificamos a Aristóteles con Patanjali, ese deseo del saber. Esa es la raíz de chit, el conocimiento, el recordar, anhelar. Y bueno, si utilizamos, eso es como verbo, pero si utilizamos desde el sánscrito el sustantivo, chit significa pensamiento, significa emoción, significa intelecto, sentimiento, disposición, visión, corazón, alma, Brahman. O
significa todas estas cosas. Bueno, pues vamos a ir un poquito más con glosario en sánscrito, pues para ir entendiendo pues, más y profundizando cuando escuchemos pues, nombrar cualquier palabra. Os he traído la palabra cinta porque me parece interesante traerla aquí con los Yoga Sutras, puesto que cinta en sánscrito significa pensamiento, pero significa pensamientos perturbados o ansiosos. Por eso os lo traigo, cinta, pensamientos perturbados o ansiosos. Y cuando en sánscrito de ahí llevamos a cintana, quiere decir pensamiento deliberado. O sea que cinta es un pensamiento perturbado o con ansiedad y cintana quiere decir un pensamiento pues, deliberado. Y esto de nuevo viene a recordarnos esas dos facetas de Chitta, esas dos facetas de lo que es la mente consciente, inconsciente y subconsciente, que tiene una faceta perturbada y otra deliberada. Y esto es algo pues normal en el ser humano, y lo que es el yoga y los yoga sutras lo que viene es a querer unificar esto en nuestros dos hemisferios para que sea realmente un pensamiento deliberado. Como sabemos, bueno, como vamos a ir viendo a través de los Yoga Sutras, en la parte de lo que es que nos vamos a hablar sobre Samadhi, sobre lo que es esa disciplina del yoga para entender qué es lo que realmente tenemos que hacer dentro de ese yoga, dentro de llevar los Yoga Sutras a lo que son las asanas, a lo que son los pranayamas y a lo que son, pues evidentemente, la meditación. O sea, si queremos que nuestro yoga y nuestra práctica o nuestras clases de yoga como profesores estén completas, es importante poco a poco entender los Yoga Sutras para irlos paso a paso poniendo en práctica. Como vamos a ver el significado de yoga con los Yoga Sutras, vamos a ir viendo pues, el segundo sutra, ahora lo iremos viendo, Chitta Vritti Nirodha, donde Chitta, de nuevo, recuerdo Chitta, de nuevo vamos a encontrar pues ese significado que nos está hablando de que Chitta hay que purificarlo, hay que limpiarlo y hay que liberarlo. Chitta realmente es la parte contraria de lo que es la mente universal. O sea, Chitta viene a ser esa parte mente individual con su propia conciencia consciente, inconsciente y subconsciente. Realmente Chitta es el lugar donde está toda la parte de lo que es las ideas, ¿no? Chitta es la sede de la inteligencia. Es de Chitta realmente de donde brota esa inteligencia, esa conciencia. Es de ahí donde también brota Ahamkara. O sea, Chitta tanto es un órgano de virtud como espiritual. O sea, realmente la semilla, ahí es donde vamos a conectar con la semilla de la conciencia. Es una fuente de conciencia, es una inteligencia y además la mente, pero a su vez fuente de conciencia, eso es importante. Y que en los Yoga Sutras lo que vamos a ir viendo especialmente son los procesos de pensamiento. El ser humano quiere saber, quiere comprender, desea conocer, anhelar, pero para todo esto necesita entender cómo funciona esa herramienta, cómo funciona la mente, cómo funcionan los procesos de pensamiento de la conciencia que abarca nuestra mente, nuestra inteligencia y también nuestro ego. Como sabemos, nuestra mente tiene el poder de imaginar, de pensar, de prestar atención, de dispersarse, aspirar, sentir, querer. O sea, tenemos un montón de oscilaciones que están continuamente en la mente y que esto, aunque no seamos conscientes de ellos, están afectando a lo que son sus envolturas internas. O sea, nos está afectando a nuestra inteligencia, al ego, a la conciencia y en la totalidad al sí mismo, ¿sí? La mente por sí tiene una naturaleza que es muy, muy aire, sí, es muy, muy volátil, es muy, muy escurridiza y además, como todos sabemos, la mente en sí es difícil de aprehender, o sea, no es un órgano que realmente nos puede dar un conocimiento exacto que refleja lo que son los mundos internos y externos, de ahí que cada ser humano tiene unas percepciones de vida totalmente distintas. Aunque eso sí, la mente tiene unas capacidades
de ver cosas dentro, pero también puede ver cosas fuera, como sabemos. También sabemos que podemos implicarnos en situaciones internas como externas. Lo normal es que estamos en el mundo visible más que en el mundo interno. Y todo lo que es el yoga y los yoga sutras y la práctica tiene que ver con implicarse en el mundo no visible. O sea, tiene que ver más con el mundo interior, donde de nuevo los sentidos, la mente, pues va a ir percibiendo, va a ir viendo, observando y sintiendo y experimentando pues circunstancias y experiencias a través de las yoga asanas, a través del pranayama y a través de la meditación, pues experiencias, como ya saben los que han practicado yoga, pues a veces las experiencias son dolorosas o son indoloras o son incluso placenteras. Entonces realmente esta práctica lo que tiene es una influencia que se va infiltrando poco a poco en nuestra mente y en la impulsividad, en lo que son esos impulsos, tendencias, doshas, humores, y poco a poco la va convirtiendo simplemente en un almacén de impresiones, y esos son las samskaras. Ese almacén de impresiones, de memorias, de impresiones y experiencias, esos son samskaras. Y todas esas experiencias, pues probablemente si nos ponemos a meditar, todas nuestras experiencias comenzaron por un deseo, y eso es vasana. Esa vasana es lo que va a crear es el impacto emocional en nosotros. O sea, si nosotros estamos en un modo vibracional positivo, entonces probablemente pues esa impresión, esa samskara, pues nos va a traer una impresión buena. En el caso contrario, pues evidentemente puede ser que nos crea pues hasta repugnancia, ¿no? Pero en la totalidad es que todo este tipo de fluctuaciones, de impulsos, lo que va ocurriendo es que son modificaciones de la mente y son modulaciones de la conciencia. Y estas modulaciones de la mente o modulaciones de la conciencia es de lo que hablábamos en lo que era la longitud de onda. Y que esta longitud de onda lo que queríamos era pues hacer completamente que desaparezca, que no haya longitud de onda. Cuando no hay longitud de onda, hay silencio. Pero el silencio también tiene su propia vibración de onda. O sea que el silencio absoluto realmente no existe. El silencio también tiene una vibración. Entonces, bueno, volviendo a Patanjali, en lo que son los Yoga Sutras, donde va a explicar el funcionamiento de la mente, vuelvo a recordar, los Yoga Sutras son el funcionamiento de la mente, y está explicado de una manera disciplinada para que lo que es la inteligencia y nuestro ego y nuestra conciencia pues pueda ir poco a poco comprendiéndolo y entendiendo qué es lo que tenemos que controlar, qué es lo que tenemos que restringir, qué es lo que tenemos que dominar. Y también hacia dónde estamos siendo atraídos de nuestra parte de nuestro ser, ¿no? ¿Qué parte de nuestro ser es el que está pidiendo ser reconocido? ¿Qué parte de nuestro ser es donde queremos tener más luz, más conocimiento sobre esa faceta de nuestra personalidad? Y eso es, pues, evidentemente, comenzar a trabajar lo que son los diferentes aspectos del yoga. O sea, esto es, de lo que estoy hablando es completamente, esto es yoga. Entonces, bueno, Patanjali en los Yoga Sutras, pues en los primeros, pues va a empezar a explicarnos lo que son las impresiones, lo que son las experiencias, tanto dolorosas como no dolorosas, y las va a ir clasificando en 5 tipos. Vamos a tener 5 tipos de impresiones. Y esto es una pregunta de examen en lo que es filosofía de Yoga Sutras. La pregunta sería, explica las impresiones dolorosas e indoloras que son clasificadas en los Yoga Sutras. La primera sería Pramana. Pramana quiere decir, lo iremos viendo luego más adelante, con más profundidad, pero simplemente para que tengáis la palabra, porque es una palabra que la vais a ir viendo que se repite luego más adelante en los 196 aforismos de los Yoga Sutras. Pramana es percepción directa. Quiere decir que es el conocimiento que aparece del pensamiento. ¿Sí? De nuestro pensamiento aparece un conocimiento directo.
Eso es pramana. Y ese conocimiento de pramana que es directo, que surge directo, es correcto, es perpetuo y es verdadero. Eso es pramana, es un conocimiento correcto. Luego viparaya sería lo contrario, sería la percepción. Como todos sabemos, nuestra mente también tiene una percepción o interpretación equivocada, errónea. O sea, nosotros tenemos a veces pensamientos erróneos. Eso se llamaría viparaya. Cuando nuestro pensamiento es correcto, es pramana. Cuando es viparaya, es un pensamiento erróneo. Que ese pensamiento lo que nos está llevando es a lo contrario de lo que es la realidad. Vikalpa es imaginación o fantasía, lo veremos viendo más adelante estos cinco estados de la mente. Y Nidra sería sueño. No sé si lo conocerán, les sonará de lo que es Yoga Nidra. Y Smriti sería memoria. Estos son los 5 estados de la mente: el conocimiento correcto, el pensamiento incorrecto o erróneo, la imaginación o fantasía, el sueño y la memoria. Y en estos 5 estados de la mente, aquí es donde se va a reunir la mente completa. A estos 5 estados de la mente les tenemos que añadir chitta. Esto está en chitta. Y chitta es mente consciente, inconsciente y subconsciente. Aquí es donde la comprensión de la mente, es donde a lo mejor tendrían que hacerse un dibujito, los 3 estados, y dentro de los 3 estados están estos 5 estados nuevamente. ¿Sí? No sé si me llegan a entender. Dentro del estado de lo que es el consciente, el estado de chitta consciente puede tener un pensamiento incorrecto. Ser consciente de que estamos pensando algo y luego ser consciente de que ese pensamiento no era correcto. ¿Sí? Para ponerles un ejemplo. Esos 5 estados de la mente existen en la mente consciente, inconsciente y subconsciente. Aquí es donde empezamos a rizar y a hilar esa tela de la telaraña que estamos creando nosotros mismos, que es entender nuestra mente. Y cómo opera esta mente. Y cómo esta mente reúne la información a través del sueño, a través de la memoria, ¿sí? A través de la imaginación o la fantasía, porque todo eso es la mente. Entonces, entender la mente es algo bastante arduo, bastante profundo, ¿sí? Puesto, como estáis viendo, la mente está operando a la vez en muchos estados y dentro de los estados a otras profundidades a la vez. Y todo esto está ocurriendo simultáneamente. O sea, la mente es realmente un ordenador cuántico fantástico. Entonces, para ir un poco pasando de nuevo por los glosarios, pramana, o sea, lo que es la percepción directa, el conocimiento correcto. ¿De dónde viene el conocimiento correcto? ¿A través de qué, según los Yoga Sutras de Patanjali, nos llega al ser humano ese conocimiento correcto? Pues nos viene de una manera. Y quiere decir a través de la experiencia propia. Solo a través de la experiencia propia aparece el conocimiento, la conciencia o lo que es la percepción correcta. Quiere decir cuando nosotros hemos tenido algún tipo de inferencia o incluso hemos leído algún texto, pues algún texto sagrado de lo que son los verdaderos auténticos maestros, ¿sí? Algo que sepamos que es un conocimiento correcto y luego lo llevamos a la experiencia, ¿sí? Por eso, para que sea real y para que sea cierto y que sea completamente indudable para el ser y que sea real y palpable, hay que experimentarlo. Experimentarlo con exactitud para que luego, como científicos de la mente, experimentándonos a nosotros mismos, podamos sacar una verificación totalmente razonable, con una duda razonable, una lógica y una reflexión de la cual hablábamos antes, ¿sí? Que también Aristóteles nos hablaba de esto, nos hablaba de la razón, de la lógica y de esa coherencia en la reflexión. Y todo esto para entender pues esos caminos, senderos, doctrinas espirituales que están en los textos antiguos y que son, pues como los Yoga Sutras, un conocimiento verdadero
para cada uno de nosotros para revelar nuestra verdad. Luego, viparaya, el conocimiento contrario o el conocimiento incorrecto, erróneo. Bueno, pues todos sabemos que cuando pensamos algo, en ese momento pues probablemente pensamos que tenemos nuestra propia percepción de la verdad, y en ese momento estamos pensando algo que luego, pues a través de la experiencia, pues tomamos conciencia de que no era lo correcto lo que pensamos en ese momento. Bueno, pero en ese momento ese pensamiento, ese estado de la mente, en ese momento presente, se llama viparaya. Y es un pensamiento que, como evidentemente saben, pues conduce a falsas ideas, a falsas concepciones, ¿sí? Ahí empezamos a tener un poco, pues, comenzando a entrar un poco en la imaginación, o porque realmente estamos teniendo conversación con nuestro ego y tenemos una idea preconcebida sobre algo que es así, o nos basamos en la experiencia anterior y hacemos a través de nuestra lógica de razonamiento, ¿sí? Intentamos crear un futuro, pues más favorable. Si A más B en el pasado pues dio C, y C no fue pues lo que realmente yo estaba buscando y deseando, pues entonces intentaré, basándome en esa experiencia, en esa memoria, es un estado de la mente, y haré A más C para ver si me da D. Esto es lo que es esa experiencia de la que hablamos del ser humano para encontrar esa verdad y esa realidad dentro de su conciencia individual, perceptiva individual, consciente, inconsciente y subconsciente. Smriti, recordaros que era la imaginación, y la imaginación pues tiene un nivel visual. Si todos sabemos lo que es la imaginación, en la imaginación hay palabras, hay un estado, hay un nivel verbal, pero también hay un estado visual. Nosotros cuando imaginamos o fantaseamos, hay unas ideas, hay unas imágenes, pero todo eso no tiene una base real, no está basado en nada realmente sólido, con base y fundamento. Todos sabemos lo que es imaginar, todos sabemos lo que es fantasear. Y bueno, todas estas ideas, cuando nosotros observamos nuestra mente como meditadores y observadores y testigos de ella, pues cuando comenzamos a observar qué estamos imaginando, pues vemos que hay unas ideas que demuestran unos hechos concretos. Y cuando fantaseamos y imaginamos, también estamos viendo partes de nuestra personalidad más sutil. Entonces, ahí es donde, pues dentro de cada uno, pues esas fantasías e imaginación, pues las llevamos a la realidad y luego pues se convierte en un pensamiento vikalpa, erróneo. ¿Sí? La mente está en constante movimiento, pasando de estado de conciencia. Nidra, todos recuerdan Nidra de Nidra Yoga. Recordar, Nidra es sueño. Y todos sabemos también, pues también se estudia en psicología, pues que el sueño es un estado de la mente. Y es un estado de la mente donde sí la medicina ha hecho muchos estudios, puesto por ello mismo reconocen lo que es el cuerpo astral, donde nosotros pues, entramos en esa inactividad del cerebro, pero en realidad el cerebro sigue activo. Lo que realmente se inactiva en ese momento, de nuevo, es de lo que hablaba Aristóteles y Patanjali, los 5 sentidos. En el momento del sueño, el momento de irnos a dormir y de entrar en ese estado primero de sueño, nuestros 5 sentidos se interiorizan. Aparece una inactividad, un cese de actividad en los 5 órganos de percepción, lo que son las llanendrillas, pero también en los karmendrillas, lo que son las manos, los pies, todo entra en calma y entra en el estado de nidra, de sueño. Los órganos de la mente, la inteligencia, todo esto se paraliza en ese momento. Y la memoria, que no sé si recuerdan, la memoria es la facultad, la memoria es la facultad de retener y revivir impresiones y experiencias pasadas, ya sean de percepciones correctas, concepciones, ya sean erróneas, e incluso de sueños, ¿sí? Quiere decir que para entender un poco la fase del sueño, de Nidra, ¿no? En el momento de Nidra, nosotros ahí estamos pues con memoria del pasado, de impresiones, pero también tenemos impresiones de nuestros sueños pasados. Quiere decir que esta noche tú puedes soñar
cosas que soñaste anoche, ¿sí? Pero también puedes soñar cosas que soñaste en tu vida pasada. Y en el sueño soñar y recordar eso que soñaste o eso que viviste. Pueden ser ideas y memorias correctas, pueden ser pramanas, pueden ser erróneas. Por eso realmente cuando nos vamos a dormir, la mente se convierte, como saben, en un verdadero manicomio y hasta que nosotros no nos despertamos, no es cuando decimos, ay, menos mal que estaba soñando, ¿sí? Pero eso es para un poco entender pues lo que es la mente, ¿no? Son 5 tipos de impresiones, son 5 tipos de humores y comportamientos que construyen o arruinan la evolución del ser humano a nivel pues tanto intelectual, cultural y espiritual. Bueno, queda menos de un minuto, lo voy a cortar y vamos a continuar con la segunda parte. Aquí.